Listo. Bueno, me cuentan si ahí ven la pantalla. ¿Ven la pantalla? Sí, ahí se ve súper bien. Listo. Bueno, entonces, para empezar, pues me presento. Mi nombre es María Alejandra, yo soy médica especialista en dolor y cuidados paliativos. Trabajo, dime, bueno, trabajo en el Instituto de Cancerología de las Américas y además de eso, tengo una empresa con otras dos socias que son Carolina y Elisa, las que están a mis dos lados, que fundamos hace 2 años, que se dedica a acompañar a pacientes con demencia y sus cuidadores por cuidado paliativo. Dentro de ellos, uno de los temas más importantes es precisamente este, la construcción de documentos de voluntades anticipadas, porque digamos que ya nosotras vemos un poco las consecuencias de no tener esos documentos de voluntades anticipadas y cómo realmente facilitarían mucho la toma de decisiones. Entonces, a pesar de que ya no apliquen para los pacientes que nosotros estamos atendiendo, sí para sus familiares, sí para el entorno y sí para todos los otros médicos que los ven un poco más temprano, que nos pueden orientar o los pueden más bien a ellos orientar a que sea de forma oportuna para que realmente nos ayude y sobre todo les ayude a ellos porque vamos a dar la importancia de conservar la autonomía a través de este documento, ¿cierto? Entonces, bueno, hoy vamos a hablar de documentos de voluntades anticipadas. Esto es para estudiantes de medicina, así que ya tenemos un poco más de conocimiento que un familiar o un cuidador, que hay muchos aspectos clínicos que desconoce y que por ende tiene menos información para poder tomar estas decisiones. Entonces, de ahí debemos partir y es que nosotros normalmente asumimos que la persona que va a llenar el documento de voluntades anticipadas tiene el mismo conocimiento de nosotros sobre, por ejemplo, la evolución de la enfermedad, cómo va a progresar, cuál es de verdad su posibilidad de rehabilitación, cuáles van a ser las consecuencias físicas, emocionales de una enfermedad. Entonces, es un poquito ponernos en el otro lado y saber qué vacíos podemos estar teniendo cuando construimos este documento y cómo nosotros como profesionales podemos apoyarlos para que sea de la forma digamos, más completa y más tranquila. Entonces, ¿qué es un documento de voluntades anticipadas? Un documento de voluntades anticipadas es un documento que consigna cómo quisiera ser cuidada, qué decisiones médicas, esta palabra es muy importante, quisiera o no recibir en el futuro en caso de que llegue un momento de que yo pierda mi capacidad de expresarlo. Entonces, acá hay dos elementos fundamentales de qué es. Lo primero es que el documento de voluntades anticipadas solo son decisiones médicas. Hay otro documento que enseguida también les voy a hacer la diferencia, que se llama directrices anticipadas, en donde legalmente tiene una connotación distinta y no se limita solo al entorno de la salud, sino también a decisiones legales y económicas cuando yo pierdo mi capacidad de tomar decisiones. ¿Eso qué quiere decir? Que en el documento de voluntades anticipadas no va a estar, por ejemplo, consignado yo a quién le quiero dejar la herencia, cómo va a repartir la plata, a nombre de quién voy a dejar el apartamento, a quién voy a dejar para que haga trámites legales, sino solo lo respecto a las decisiones de salud. ¿Listo? Yo sí puedo dejar designada a una persona que tome decisiones por mí en todos los casos donde no se hayan contemplado en este documento. Sí puedo dejar consignado, por ejemplo, dónde quiero estar. Si yo tengo varios lugares, tengo una finca, tengo una casa, quisiera estar pues en mi final de vida en tal lugar y demás, pero no esas otras decisiones que no hacen referencia a la salud. Y lo segundo es que solamente se hacen efectivas cuando yo pierdo la capacidad de tomar decisiones. Es el único momento en el que el documento de voluntades anticipadas es útil y válido. ¿Listo? Entonces, no necesariamente el tener un documento es que ya va a ser efectivo. Es un segurito, por así decirlo, que tenemos o que tienen los pacientes para ese momento en el que yo pierda mi lucidez. ¿Para qué sirve? Sirve para respetar los deseos de las personas, para disminuir los conflictos familiares, para aliviar la carga en la toma de decisiones difíciles en el equipo de salud y para orientar al médico y la familia. Muchas veces lo que vemos nosotros es que a pesar de que se hayan tenido conversaciones o de que uno, digamos, por los laditos lo haya expresado y demás, cuando estamos en un momento agudo, ustedes nos imaginan la cantidad de decisiones diferentes que se toman, así se haya hablado en la familia. ¿Por qué? Porque hay temor, porque no estamos preparados para una pérdida, porque no sabemos cómo gestionar emocionalmente, porque tenemos mucho apego, por muchas otras cosas
que uno en ese momento no decide lo que esa persona realmente había expresado. Entonces, digamos que es una formalidad para que eso nos dé soporte de que esos deseos y esas preferencias sí se hagan efectivas. Y que además a nosotros como médicos, que puede ser que yo no haya sido la médica tratante toda la vida, yo llegué en el momento en donde ya hay que tomar una decisión final y yo desconozco completamente la historia de ese paciente, pero si a mí me dicen, es que él ya había dejado esto, estos son sus valores, sus preferencias, lo que él quisiera, yo me puedo basar en eso, así no lo conozca, para tomar decisiones. Entonces me orienta muchísimo más que si yo caigo así en paracaídas y solo tengo para escuchar a la familia, que cada una tiene una posición distinta. ¿Qué incluye entonces el documento de voluntades anticipadas? Incluye, como les digo, solo aspectos de la salud, entonces qué tratamiento quisiera o no quisiera recibir, algunas maniobras específicas como maniobras de resucitación, de intubación, ingreso a unidades de mayor dependencia, si quisiera permanecer en casa en hospitalización o en alguna otra estancia cuando ya esté en el final de vida, quién quiere que represente decisiones importantes que no se tomen, pues o que no se consideren en el documento y que es importante para mi calidad de vida. Entonces, en resumen, realmente el documento de voluntades anticipadas lo que nos permite es evitar que cuando vayamos a tomar una decisión, estemos tomando una decisión por el paciente, sino que cuando vayamos a tomar una decisión, estemos tomando una decisión como si el paciente la estuviera tomando. Y son dos escenarios completamente distintos. Yo uso mucho esta frase con las familias y yo les digo, venga, porque si tú le preguntas, ¿tú qué decidirías por él? O sea, ustedes imagínense qué decidiría una mamá hasta lo que haya que hacer, lo último, ¿qué decidiría, no sé, un esposo, un hijo? Entonces, la pregunta no es qué decidiríamos por esa persona, sino cómo esa persona, si estuviera aquí, estaría decidiendo. Y eso cambia completamente la forma en la que vamos a actuar desde el punto de vista médico. Ahora, que también es importante, que no es un documento de voluntades anticipadas, porque en la práctica clínica lo que vemos es que nos confundimos mucho y los pacientes pues se confunden más porque ellos no tienen por qué saber cuáles son las diferencias, ¿cierto? Entonces, un documento de voluntades anticipadas no es un disentimiento, es un procedimiento. Ejemplo, paciente que le hacen un diagnóstico de cáncer y le ofrecen quimioterapia y el paciente dice, yo no me quiero hacer quimioterapia. Acto seguido, el oncólogo dice, me firmas un disentimiento de que yo te ofrecí y este es el tratamiento indicado, pero tú no lo quieres recibir. ¿Por qué? Porque obviamente si en el futuro hay alguna complicación, progresión de la enfermedad y demás, pues yo tengo un soporte legal en donde se ofreció la terapia y el paciente autónomamente decide rechazarla. ¿Por qué no es un documento de voluntades anticipadas? Porque yo lo estoy tomando autónomamente en el momento presente. Un documento de voluntades anticipadas es cuando yo pierdo la capacidad de tomar decisiones y se va a tomar una decisión en base a ese documento. Ya podemos, ya vamos a ver que en ese documento sí pueden quedar consignadas algunas cosas que vamos a rechazar y demás, pero si es la decisión en el momento en el que yo mismo como paciente lo estoy tomando, eso no es un documento de voluntades anticipadas, es un sentimiento. Aquí una cuñita importante y es que muchas veces ponemos a firmar a los pacientes o a los familiares disentimientos de tratamientos que ni siquiera están médicamente indicados. Entonces les ponemos peso de que ellos están rechazando un tratamiento que nosotros no tendríamos por qué iniciar. ¿Por qué? Porque no tiene indicación. Yo les hago una pregunta, si un paciente no tiene una infección, ¿ustedes le iniciarían un antibiótico? Probablemente no. Y ustedes no le van a decir al paciente, ve, vos no tenés una infección, pero firmame acá que vos no querés antibiótico. Eso no tiene sentido. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, a veces llegan, digamos, les voy a poner el escenario de demencia. Llega un paciente con una demencia avanzada, un paciente que ya no hace absolutamente ninguna actividad solo ni autónomo, postrado, con 4 o 5 ingresos hospitalarios, con pobre soporte social, y le encuentran como hallazgo incidental una masa en el pulmón que ni siquiera se le puede hacer biopsia. Yo le tengo que poner a firmar un disentimiento de que no va a recibir el tratamiento, que no va a hacer biopsia, si no voy a poder tratarlo. No, médicamente se define paciente no candidato a X o Y procedimiento. O llega ese mismo paciente, una falla ventilatoria, esa familia me tiene que firmar que no tiene que intubarse, es que no tiene médicamente indicación. ¿Cuál va a ser el objetivo y cuál es la proporcionalidad de yo ofrecerle ese tratamiento? No tiene ninguna indicación médica. En esos casos la familia no tiene nada que rechazar porque desde nosotros parte que no está indicada. Ahora yo sí tengo que justificar en la historia clínica y poner por qué no está indicado, qué es lo que yo espero si recibe ese tratamiento y cómo eso no va a contribuir a su mejoría o a la resolución del cuadro que tiene, ¿cierto? Porque obviamente, pues uno no está exento de tener problemas legales, pero no debemos poner esa carga a la familia innecesaria
por temor de nosotros propios. Nosotros tenemos que saber cómo gestionar nuestro temor y cuáles son nuestras verdaderas defensas, que es a través de la evidencia y a través de la historia clínica. Listo. ¿Qué tampoco es un documento de voluntades anticipadas? Una solicitud de eutanasia. Entonces, si bien el documento de voluntades anticipadas puede contemplar que si yo llego a quedar en ciertos escenarios, se me active el protocolo de eutanasia y se me sea aplicado, si yo en el momento en el que estoy recibiendo la atención quiero la eutanasia, yo no tengo que llenar un documento de voluntades anticipadas. Yo lo que tengo que activar es el protocolo de eutanasia para que ese paciente acceda a esa forma de muerte digna. Son dos cosas completamente distintas. ¿Qué se hace en la solicitud de eutanasia? Se piden las valoraciones para que verifiquen que para el marco legal actual de Colombia ese paciente es candidato. Eso tiene una legislación muy clara, un protocolo muy claro, con unos tiempos ya establecidos, que no es el objetivo de la charla, pero que lo que tenemos que hacer es activarlo para que sea efectivo. Ahora, ¿yo qué sí puedo hacer? Si ese paciente autónomamente en este momento me está pidiendo eutanasia y ese paciente tiene riesgo de perder la capacidad de tomar decisiones, ejemplo, tiene un cáncer metastásico muy avanzado y tiene compromiso en el sistema nervioso central, por ejemplo, pero tiene capacidad de tomar decisiones determinada por psiquiatría y me pide la eutanasia. Sí sería ideal que ese paciente me firmara un documento de voluntades anticipadas que en las condiciones actuales en las que está, si llega a perder la capacidad de tomar decisiones, desea que se continúe el proceso de eutanasia y que si es candidato a ella se le aplique, aunque en ese momento no pueda aceptar el procedimiento, porque la eutanasia se debe preguntar hasta el último momento, reiterar la decisión para poder ser aplicada. Entonces, así el paciente inicialmente la haya solicitado, si yo no tengo un documento de voluntades anticipadas y durante el proceso el paciente pierde la capacidad de tomar decisiones y en el momento en el que se la van a aplicar y se va a hacer efectiva, no reitera la decisión, no se podría aplicar. Entonces, sí es importante que si son pacientes que tienen riesgo de perder la capacidad de tomar decisiones, hagan un documento de voluntades anticipadas aceptando el proceso y la aplicación. Listo, pero son cosas distintas. Y las directrices anticipadas, que fue lo que les comenté ahorita, es un documento con fines un poco más amplios al tema de la salud, entonces temas económicos, temas legales, pues otros trámites que se deban hacer que ya tienen unas especificaciones distintas, pero en el documento de voluntades anticipadas no debería estar ítems que hagan relación a esto, a estos aspectos. Listo. Entonces, ¿de dónde está soportado legalmente esto? Hay dos leyes importantes y es la 1733 del 2014, que es la ley de consuelo de Saavedra, que la conocemos como ley de cuidados paliativos, y en el artículo 5 especifica a qué tienen derecho los pacientes con enfermedades terminales, crónicas, degenerativas e irreversibles. Y dentro de ellas está a suscribir un documento de voluntades anticipadas. De todas maneras, yo no necesito estar enfermo para poder suscribir un documento de voluntades anticipadas. Pero si yo ya tengo una condición de esta, sí es importante que yo reciba una asesoría, que yo tengo derecho a suscribir un documento de voluntades anticipadas. ¿Por qué? Porque ya van a haber decisiones en donde vamos a tener más elementos para yo elegir qué sí quiero seguir recibiendo y qué no quiero seguir recibiendo. Es muy distinta la complejidad de hacer un documento de voluntades anticipadas sano, completamente sano, porque la cantidad de escenarios es infinita a cuando yo ya tengo un diagnóstico y yo ya he vivido unos procesos y yo digo, yo de esto no quiero más. Entonces, si yo llego a perder mi capacidad de tomar decisiones, yo tengo clarísimo que yo esto no lo quiero seguir recibiendo. Entonces, yo ya tengo más elementos para poder suscribir ese documento de voluntades anticipadas. Esto es muy importante porque cuando un paciente pierde la capacidad de tomar decisiones y a veces hay conflictos familiares, nos genera mucha dificultad quién es la persona que toma las decisiones si no se dejó un documento de voluntades anticipadas. Y aquí hay un apartadito donde nos puede orientar un poco a nosotros, digamos como el orden de prioridad en el que se le debe dar a los familiares para la toma de decisiones. Uno desde el punto de vista clínico, ¿qué hace? Por lo menos en cuidados paliativos, ¿qué hacemos? Tratar de escuchar todas las posiciones, de llegar a un consenso entre todos los familiares o los que estén participando en la toma de decisiones y el equipo médico. Pero hay veces que eso no es posible y hay veces que chocan, o sea, que son muy distintas, digamos, los deseos, o sea, que van completamente en contravía. Entonces aquí habla en la misma ley sobre los derechos que tienen los familiares a decidir sobre un paciente adulto. Entonces, si tiene incapacidad para tomar decisiones, digamos que en orden de prioridad la tomaría el cónyuge y los hijos mayores.
si no estarían los padres y si no estarían de ahí para allá los que sean más cercanos en consanguinidad, sean tíos, primos, sobrinos, en fin, ya se irá mirando cuál es la red de apoyo y quiénes están más directamente como implicados en la toma de decisiones. Y esta es la otra legislación que ya es específica del documento de voluntades anticipadas, que es la resolución 2665 del 2018. Entonces, ¿qué dice esto? Lo que ya les había mencionado, cualquier persona capaz, sana o en estado de enfermedad, en pleno uso de sus facultades legales y mentales, puede suscribir un documento de voluntades anticipadas. Entonces, esto lo podemos hacer sin necesidad de estar enfermos, pero normalmente esperamos a que haya un diagnóstico para hacerlo. Entonces, esto también hace parte de la orientación que le podemos hacer a nuestros pacientes. ¿Cómo se formaliza el documento de voluntades anticipadas? Entonces, para Colombia existen tres formas en las que son legales. Esto es muy importante porque a la hora de hacer efectivo el documento, sobre todo si hay conflictos dentro de la familia y demás, que el documento esté bien legalizado nos da muchísimo soporte para la toma de decisiones. Entonces, es muy importante que los podamos orientar bien en este tema. No necesariamente tiene que ser ante notaría, pero en mi experiencia y lo que yo les recomiendo es que es la forma más práctica. ¿Por qué? Por varias cosas. Lo primero es que cuando lo legalizamos, bueno, las tres formas son ante notario, ante médico tratante y ante testigo. El médico tratante ideal, muy chévere si tenemos un médico como de cabecera, pero lo que tenemos aquí es que tenemos una atención todavía muy fraccionada en donde puede ser que mi médico tratante tenga mi documento de voluntades anticipadas y a donde yo llegue al servicio de urgencias no tengan ni idea. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer efectivo? ¿Cierto? O que esa historia clínica quedó en el consultorio particular de un médico que ya no atiende o que se murió o sí, que no está integrado con el resto del personal. Entonces ahí añade un poco de complejidad a que ese sea el único, la única forma de legalización. De todas maneras, el documento queda firmado por el médico y eso sí es válido en el momento en el que se explicó, pero tiene mucho más soporte si está dentro de la historia clínica. Entonces, en ese orden de ideas, pues la firma, digamos, de notaría es mucho más como universal y aunque el médico que haya firmado ya no sea el tratante, pues igual tiene validez. Eso es importante explicárselo a los pacientes y de todas maneras, independiente del método que usen de legalización, es muy importante consignarlo en la historia clínica, porque entre más partes aparezca el documento de voluntades anticipadas, va a ser mucho más fácil que cuando se necesite sea efectivo. En el lugar donde yo trabajo, por ejemplo, hay una alerta como de las alergias, en donde dice documento de voluntades anticipadas. Entonces, cualquier persona que atienda a esa persona sabe que tiene un documento de voluntades anticipadas y por lo menos podrá buscar en las historias clínicas. O lo que nosotros hacemos es que lo anexamos a los archivos escaneados, donde está el documento de voluntades anticipadas y así es mucho más fácil hacerlo efectivo. Entonces, por ejemplo, en las instituciones en donde ustedes trabajen pueden preguntar o incluso pudieran implementarlo si no lo tienen, que es una medida que es bastante efectiva. Bueno, entonces, digamos que las formas de legalización es donde al final hay un apartado en donde dice quién firma como de testigo de ese documento de voluntades anticipadas. Entonces puede ser el notario, que simplemente es ir a una notaría y autenticarlo, no necesitan nada más. El médico tratante, que simplemente debe firmar con su registro médico, no necesita nada más. Y los testigos. Con los testigos también hay una cosa importante y es que si tienen nexos, por ejemplo, de herencias o nexos laborales, no pueden ser testigos. Si, por ejemplo, hay muchos hijos o esposos, cónyuges que trabajan, tienen empresas familiares y eso los inhabilitaría para ser testigos, entonces ahí también nos quedaría un poco más difícil hacer efectivo el documento de voluntades anticipadas. Entonces, las tres son completamente válidas, las tres se las podemos explicar al paciente, ideal que independiente de la forma de legalización que lo hagamos siempre esté consignado en todas las historias clínicas, pero yo en mi experiencia sí les recomiendo a los pacientes que lo autentiquen por notaría, además le da más autonomía al paciente porque no necesita a nadie más externo para que sea, pues para que se legalice el documento. Ojo a una cosa y es que los pacientes pueden tener expresiones verbales de voluntades anticipadas, que no es lo mismo a tener un documento. El documento es un documento físico pues, o digital que tiene una estructura que ya enseguida vamos a ver. Las voluntades anticipadas, la expresión de voluntades anticipadas es
él en algún momento dijo que si estaba muy enfermo, le gustaría esto o no, o él en una historia clínica que nosotros también hacemos algo que se llama planificación anticipada del cuidado, y es que en cada cita le preguntamos si nos ponemos más enfermos o si llega a pasar algo, te gustaría esto, te gustaría no, pero simplemente es una expresión, más no una suscripción del documento como tal con toda la formalidad. Es muy importante, es muy útil, nos ayuda mucho a la toma de decisiones y ojalá lo hiciéramos en cada consulta, pero obviamente esto tiene un peso mucho mayor desde el punto de vista legal y desde el punto de vista pues de la autonomía del paciente también. Aquí lo que les decía de los testigos, entonces estas son las personas que son inhábiles para asumir los testigos, entonces menores de edad, que se hallen en interdicción por discapacidad cognitiva o alguna enfermedad mental, que estén condenados pues extranjeros que no vivan acá en el territorio, entonces por ejemplo hijos que vivan en el exterior pero que vengan a visitar a los papás no pueden ser testigos de la legalización del documento o personas con quien tengan relación laboral o patrimonial, lo que les digo de las herencias pues en general algo, no sé, tendrán los papás para dejarle a los hijos, entonces ahí ya se podría generar un conflicto en la legalización. Esto es algo muy importante y es que este documento se puede modificar, se puede sustituir o se puede revocar en cualquier momento que la persona lo desee. Modificaciones que yo le quiero cambiar unos apartados, pero sigue conservando pues la misma estructura en su mayoría. Sustitución que yo quiero cambiarlo por completo o revocación que yo quiero quitarlo y quedarme sin documento de voluntades anticipadas. Es muy importante porque en la historia de la vida, en las etapas vitales, van cambiando nuestros valores, nuestras preferencias y nuestra definición de calidad de vida, que es lo que vamos a ver ahorita. No es lo mismo yo hoy que no tengo hijos, no estoy casada, cuando tenga unos hijos chiquitos, les aseguro que cambian las preferencias, cambia lo que toleraríamos, cambia lo que estaríamos dispuestas. No es lo mismo si yo he vivido 70 años o si yo ya he vivido 90 años. Entonces esto es muy importante estarlo reevaluando y decirle al paciente que en cualquier momento eso se puede modificar y obviamente consignar en la historia el nuevo documento y que se hizo una modificación y debe ser nuevamente legalizado por alguna de esas tres vías. Y finalmente la parte teórica, el cumplimiento. Hacer todo este esfuerzo para que ese documento no lo conozca nadie y no se haga efectivo, pues es una pérdida de tiempo y finalmente no tiene el objetivo, que es preservar los deseos y decisiones del paciente. Entonces, ¿cómo se puede garantizar esto? Hola, ¿alguien va a hablar? ¿O se le abrió el micrófono? Bueno, entonces recordemos primero que todo que el documento solamente se va a hacer efectivo y se va a cumplir si hay pérdida de la autonomía en capacidad de toma de decisiones. Si no, yo puedo tener hoy un documento de voluntades anticipadas que dice que a mí no me hagan nada y si yo en este momento estoy consciente, tuve un accidente, me dicen que, no sé, que me tienen que amputar y yo en el documento decía que yo no quería vivir sin piernas y hoy digo que sí, se tiene que hacer lo que yo diga si estoy en capacidad de toma de decisiones y si estoy obviamente pues con todas mis capacidades conservadas. Si definitivamente no, es el momento para hacer efectivo ese documento de voluntades anticipadas. Entonces, siempre, idealmente lo que les digo, tratar de socializarlo con la mayor cantidad de médicos que me vean o que veamos a los pacientes y también con la familia y los amigos. Entonces hay que decirle a los pacientes, ese documento, busca un espacio con tu familia, léeselo, dice dónde está, si queda en el computador, déjales copias a las personas que sean más allegadas y que es muy importante que esos pacientes pues que carguen con ese documento en caso de que haya alguna complicación, que le informen al médico que existe un documento de voluntades anticipadas. Pero entre más conscientes seamos de poder consignarlo en la historia clínica, pues mucho más fácil y más efectivo hacer. Ahora salieron unas modificaciones en la historia clínica que no sé si han dado cuenta en los centros, bueno, donde están rotando, donde trabajan, y es que ya adicionaron, por ejemplo, unas especificaciones de género, de identidad de género y de otras cosas. Dentro de eso se adicionó existencia o no de documento de voluntades anticipadas. Ya creo que en todas las historias clínicas debe estar apareciendo en alguna partecita de los ítems, aunque no es de llenado obligatorio, pues sí está opcional y la idea es que todas las consultas lo estemos llenando. Este paciente no tiene o si tiene, así yo sé, si busco en la historia clínica, al menos si ya tenía un documento o no tenía un documento y yo puedo acceder a él. Entonces, esta parte es fundamental. Si nos gastamos todo el tiempo asesorándolos, acompañándolos, reevaluando y no se hace efectivo el documento, pues perdimos todo el trabajo. Entonces, hay que ser muy enfáticos con los pacientes que esto es vital para que realmente podamos cumplir sus deseos. Entonces, ¿qué es lo que pasa normalmente en la práctica clínica?
les decimos, veas, así el paciente dice, pues yo quiero hacer un documento de voluntades anticipadas, o nosotros les decimos, señor, vea, si usted no quiere, entonces puede firmar un documento de voluntades anticipadas, acá le dejo el documento. La mayoría de instituciones tiene documento específico de voluntades anticipadas, lo pueden pedir, si no, hay unas guías en el ministerio donde están las tres formas de legalización, enseguida se los voy a mostrar con los encabezados y los apartados, y hay otro PDF en donde dice ejemplos de preferencias y elecciones. Entonces, la mayoría de veces lo que pasa es que uno le deja el documento y el paciente queda nulo. O sea, no sabe qué hacer, no sabe cómo llenarlo, no consigna la información que de verdad nos va a ser útil, se siente abrumado, no sabe qué decidir, pues como en tanto momento de incertidumbre, tan a largo plazo. Entonces, pues no cumple el objetivo para el que fue creado, ¿cierto? Entonces acá les voy a compartir un poquito que si ustedes llegan y le entregan esto a un paciente, este, por ejemplo, es el documento del ministerio, que es la legalización ante el notario. Entonces, ¿qué tiene? Tiene un apartado inicial de identificación, ¿sí? Entonces debe ir los nombres completos, su identificación, de dónde es y demás. Y aquí, pues la parte que yo expreso, que este documento se va a suscribir para garantizar mi dignidad humana, para no someterme a tratos inhumanos o degradantes, que lo hago con el consentimiento y con todas mis facultades mentales, ¿cierto? En pleno uso de mis facultades mentales y libre de toda coacción. Y adicional a eso, entonces ya empiezan a haber unos espacios en donde se supone que yo debo poner mis preferencias. Entonces, por ejemplo, acá lo dividen, no todos son iguales, y uno incluso puede construir su documento de voluntades anticipadas en blanco, simplemente tiene que tener este encabezado y la parte final de legalización, pero más o menos lo que incluye son preferencias en relación al cuidado, preferencias en relación al final de la vida, preferencias sobre donación de órganos y preferencias sobre decisiones que no se hayan tenido en cuenta de alguien que pueda tomar esas decisiones por mí. Básicamente en eso se resume. Si ustedes le entregan esto a un paciente que no tiene ni idea qué cosas debe contemplar, que no tiene ni idea qué puede pasar en la historia natural de su enfermedad para decir, si me pasa esto, no lo quiero, pues ¿qué estamos haciendo? No estamos haciendo nada, no estamos haciendo ninguna asesoría, simplemente vamos a dejar al paciente más confundido. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Acá viene ya un poquito la parte práctica, que es lo que les digo que ojalá se tomen el tiempo de hacerlo y que implementen algunas de estas preguntas en el contexto como del seguimiento de los pacientes, porque es mucho más fácil cuando yo establezco una relación de confianza con ellos y realmente me doy el tiempo de conocerlos, de saber qué es su calidad de vida, para que podamos construir de verdad un documento que tenga todo el valor, que se preserve su autonomía cuando él ya no esté. Entonces, vamos a seguir por aquí. Y esto es lo que sucede en muchos casos. El documento de voluntades anticipadas no me va a poder predecir exactamente todos los escenarios del futuro. Entonces, ¿cómo dejo yo instrucciones sobre algunos escenarios imposibles de imaginar que siempre preserven mis valores? ¿Cómo puedo hacer yo eso? La única forma que puedo hacerlo es empezando a explorar cuáles son mis deseos, mis preferencias, mis valores y cómo defino yo calidad de vida. Y eso es lo que siempre tiene que ir antes de dirigirnos a llenar directamente el documento, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos empezar todo esto? Normalmente hay una motivación para llenar el documento de voluntades anticipadas y se divide en dos cosas. O hay una experiencia propia que estoy viviendo o hay una experiencia cercana que estoy viviendo, ¿sí? Una experiencia propia que estoy viviendo. Tengo un cáncer, ya recibió quimioterapia o tratamientos y yo empiezo a pensar, yo creo que yo no sigo más o yo no quiero más o si me llegara o si otra vez vuelvo a tener progresión, no quisiera hasta, yo ya empiezo a contemplarlo en mi mente, ¿cierto? O por ejemplo, por X o Y motivo, me ingresaron a una unidad de cuidados intensivos. Muchos pacientes salen de la unidad de cuidados intensivos y dicen, yo no vuelvo a una unidad de cuidados intensivos, porque yo ya viví la experiencia, yo ya sé que es no poderme parar, que es dormir con todos los pitos, que es no tener visitas, que son, bueno, que a veces, no sé, no me trataron bien, no dormí, en fin. Entonces, a partir de esa experiencia, yo tengo elementos para decidir qué quisiera en el futuro. O yo viví un accidente muy grave y estuve mucho tiempo postrada y demás, listo, en ese momento no tenía documentos o lo que sea, me rehabilité, pero es algo que yo no quiero volver a vivir en X escenarios porque ya fui, digamos, dependiente para mi cuidado y demás. Entonces podemos empezar por explorar esas experiencias propias de enfermedad.
qué de lo que has vivido y en qué escenarios no quisieras volver a vivirlo, ¿sí? De dónde también podemos tomar elementos de experiencias cercanas. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las personas con demencia? Los cuidadores, como son las personas que están directamente con ellos, se dan cuenta cómo es la progresión de la enfermedad, cuáles son los síntomas, los comportamientos que empiezan a generar, la carga que generan en la familia. Y a partir de ahí, aunque no lo hayan vivido, tienen elementos para decir, yo no quisiera esto. Definitivamente en este escenario, yo no quisiera recibir, no sé, procedimientos avanzados o que me hospitalicen o que me pongan una sonda de alimentación o no quisiera vivir, yo quisiera que si llego a este punto hacerme la eutanasia, por ejemplo. Entonces, iniciamos explorando experiencias cercanas, bien sea porque haya cuidado o en nuestro caso, de dónde viene la información si no nos ha pasado nada propio o en nuestra familia, de nuestros pacientes. ¿Qué vemos? Uy, ese señor que lleva 60 días en UCI, antibiótico tras antibiótico, no lo extuban, se ve sufriendo, no, yo no quisiera eso. Hoy ese paciente que se accidentó y quedó con colostomía, urostomía, no, yo con colostomía no quisiera quedar nunca. De ahí sacamos la información. Ahí es donde les digo que frente a los pacientes tenemos un poco más de ventaja desde el punto de vista clínico, porque yo sé cómo voy a evolucionar, yo sé si eso va a ser definitivo o no, yo sé qué implicaciones tiene en el organismo, yo sé cómo va a ser la historia natural de esa enfermedad que me diagnosticaron, entonces yo tengo muchos más elementos que un paciente. ¿Yo qué tengo que hacer con los pacientes? Darle la mayor cantidad de información sobre su enfermedad, de escenarios que pueden ocurrir y alternativas de manejo y de posibilidades realistas de cumplir su calidad de vida teniendo esas condiciones para que de verdad pueda decir, sí, si esta es la posibilidad, yo sí quisiera esto o no quisiera esto, pero si no tenemos información, van a ser falsas decisiones, porque yo voy a tomar decisiones simplemente en supuestos, en lo que yo creo, o en lo que no sé, viendo una película, pero nunca he vivido y no tengo una información real. Entonces, para nosotros propios, pensar en nuestras experiencias con los pacientes y en nuestras experiencias propias o de la familia. Y a los pacientes también tratar de evocar esas experiencias que ya han vivido o que están en el entorno y complementar, ojalá lo que más se pueda, la información sobre esas experiencias. ¿Listo? Bueno, seguimos entonces cómo construimos el concepto de calidad de vida, porque es una cosa como que no se ve, no se toca, todo es diferente, es como tan abstracta, tan subjetiva. Entonces yo, pues para mí, ¿qué es calidad de vida? No sé, entonces normalmente nosotros decimos calidad de vida y es tenerlo todo, ¿cierto? O sea, que se cumplan todas las condiciones, independiente, buen nivel económico, buen soporte familiar, que no tenga ninguna enfermedad, pero hay que ir un poquito más profundo, que nos den elementos en donde de pronto nos salgamos de esos escenarios en donde nuestra vida siga teniendo sentido y calidad. Entonces aquí les planteo algunas preguntas que tomémonos al menos 2 minuticos para que las piensen, así no las escriban, si las escriben pues mucho mejor, porque cuando ustedes intentan escribir y dicen, es que no sé ni siquiera qué escribir, eso es lo que pasa con un paciente cuando va a suscribir un documento de voluntades anticipadas, pues yo ni siquiera sé de verdad definir qué es calidad de vida, yo no sé pues en este momento qué le da sentido a mi vida si yo pierdo qué, mi vida pierde sentido. Todo ese tipo de preguntas son las que nos tenemos que hacer antes de empezar a chulear ítems, sí o no, ¿cierto? Entonces, acá le están esas preguntas. Mi vida pierde profundamente sentido cuando la idea es completarlo con, pues, al menos varias cositas. Lo mínimo que necesito para sentir dignidad es, no sé, estar limpio, estar acompañado, tener dinero, poder decidir, en fin. Hay cosas que para mí son peores que la muerte, como, y eso pasa mucho, ¿por qué? Porque si el paciente tiene un pronóstico de vida largo y ya está teniendo esas condiciones, o yo ya estoy teniendo esas condiciones, eso es lo que me va a hacer plantear, yo así no quiero vivir. Cosas que sean peor que la muerte para mí. Yo podría tolerar, yo podría tolerar un poco de dolor, yo podría tolerar vivir sola, cosas que uno dijera, bueno, puedo tolerar, no es lo que quisiera, pero yo podría tolerar eso. Y yo no quisiera vivir, sí, permanentemente X cosa me estuviera pasando. Entonces, tomémonos 2 minuticos para que pensemos, ojalá escribamos estas preguntitas para que veamos el reto tan grande que es respondernos. Si tienen acá alguna pregunta, me pueden decir. Profe, yo tengo una pregunta. Claro, cuéntame.
Es que, pues, por ejemplo, cuando uno le pide a ChatGPT que le haga como un texto de voluntades anticipadas, Ujú. em, pues eso sería válido, ¿cierto? Cualquier texto que tú hagas es válido si tiene el encabezado y la parte final de legalización. Tú lo puedes hacer como quieras. Tú puedes hacer un párrafo escribiendo qué es tu vida, cuáles son tus valores, a qué les da valor y que tomen las decisiones en pro a eso. O tú puedes especificar cada escenario que tú te imaginas. O tú puedes simplemente designar una persona y decir que tú le expresas todo lo que desearías. O sea, tú, digamos que la parte del cuerpo la puedes modificar y es legal, pero tiene que tener el encabezado de toda la identificación y que está libre de coacción, en pleno uso de sus facultades y demás, y la parte final de la legalización. El Listo. resto son guías, son documentos guías. ¿Para qué? Pues para facilitarle a los pacientes precisamente en qué escenarios deben pensar. Entonces, la mayoría de documentos que dicen, si quiero no terapia de reemplazo renal, si quiero no ingresar a UCI, si quiero no ser reanimado, si quiero o no donar mis órganos, pero lo que te digo son cosas muy generales que si ese no es el escenario, ¿cómo vamos a tomar esa decisión, cierto? O siempre, siempre, siempre no intubación, o será que intubación, si la capacidad de rehabilitarme y no quedo, por ejemplo, parapléjico porque no fue un accidente que me vaya a dejar parapléjico, es viable para mí intubarme o no. Entonces siento que se quedan muy cortos los elementos cuando solo chuleamos un ítem sí o no, a Ujú, cuando hacemos este ejercicio mucho más amplio y mucho más profundo que de verdad da elementos para decidir. Porque es que pensar en todos los escenarios que nos pueden pasar es muy difícil. Ya cuando uno está en un escenario específico, lo que te digo, por ejemplo, ¿qué nos pasa a nosotros en la clínica? A un paciente que ya lleva 4 líneas de tratamiento, que ya ingresó una vez a UCI, él ya puede escribir claramente, ¿verdad?, qué es lo que no quiere. Pero un paciente que no está en ese punto tan claro y con tanto conocimiento de algo que pueda experimentar, no es tan fácil. ujú. Entiendo, listo. Y tengo otra pregunta que es cuando dijiste que en las voluntades, pues como, o sea, las voluntades no es para pedir la eutanasia, pero en las voluntades uno puede poner Sí, que es que mi mamá hizo un documento y ajá, aquí leyéndolo dice como, en caso de padecer una enfermedad grave, incurable y avanzada que me genere sufrimiento físico intenso o existencial, solicito acceder al protocolo de eutanasia. O sea, eso es válido. sí, Y eso es con válido. eso ella podría acceder al protocolo. Sí, o sea, ustedes tendrían que solicitarlo, obviamente. Ajá, sí, sí, eh, nosotros sí. solicitamos. Ah, Sí, listo. exactamente. Lo que te digo, entonces en ese momento sería efectivo porque ella no tiene la capacidad de tomar decisiones y ella dejó que si cumple todos esos requisitos, los tiene que cumplir todos. No puede ser una enfermedad que le genere sufrimiento y si ella puso ahí que sea progresiva e irreversible, no lo Ya, cumple, no se ya. hace efectivo. O sea, tiene que ser muy literal y muy Mm, específico, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿yo qué puedo especificar? Si yo ya conozco el escenario en el que yo no quiero, por ejemplo, si yo soy diagnosticada con una demencia y ya dependo para el baño, para vestirme, para comer, bueno, o resumir pues todas mis actividades de vida diaria básica, no me puedo comunicar, no me puedo movilizar por mis propios medios, yo solicito acceder a la muerte digna a través de la aplicación de la eutanasia. ¿Sí? Entonces ahí yo ya tengo más elementos, bueno, cumple todo esto, no se mueve, no se comunica, la tienen que asistir para el baño, todo cumple, porque muchas veces cualquier condición crónica irreversible, o sea, tendría que ser una enfermedad muy específica y a veces pueden haber sí. enfermedades que le generen sufrimiento y sean Mm, irreversibles, pero por ejemplo no sean progresivas. Entonces ahí empiezan a entrar dudas. Entonces, entre más específico sea el escenario, es mucho más fácil de hacerlo efectivo, pero sí es válido, es válido. listo. Gracias. Listo. Bueno, entonces vamos a avanzar acá con estas preguntas y vamos a seguir con esto. Entonces nos vamos a preguntar esa calidad de vida que yo creo que tengo definida, ¿qué la sostiene? ¿Cierto? Entonces, ¿cómo yo me puedo preguntar eso? Entonces, acá les traigo un ejemplo. Algunos ítems que normalmente para nosotros sostienen la calidad de vida, intentar puntuarlos de 0 a 10, entre siendo 0, 0 importante y siendo 10 fundamental para sostener mi calidad de vida. Entonces, la movilidad, la lucidez, la parte espiritual, no sentir dolor, la capacidad de comunicarme verbalmente, no ser una carga, la conexión familiar o social y la capacidad de decidir. Ustedes dirán, pues todo 10, ¿cierto? ¿Quién no quiere tener algo de eso? Ahí es donde viene el reto, porque muchas veces hay enfermedades que nos van a disminuir eso o nos van a quitar por completo y aún así
vemos que queremos seguir viviendo. Entonces tenemos que hacer un ejercicio mucho más consciente porque claro, si nosotros pudiéramos elegir siempre tener todo, pero ¿qué pasa cuando ya no lo tenemos? O sea, ¿qué de verdad es prioritario? Yo digo, no, si yo en este momento no quisiera quedarme sin movilidad, pero si ustedes me preguntan a mí, yo pudiera vivir sin mover mis piernas, yo pudiera vivir sin mover mis piernas. Creo que hay muchas cosas que le dan sentido a mi vida que yo podría hacer. Por ejemplo, yo les podría dar esta clase y a mí me da sentido eso. Y yo eso lo puedo hacer sin mis piernas. Ahora que yo las quiera perder, no, pues yo no las quiero perder. Pero cuando hacemos ese ejercicio, nos damos cuenta de verdad que le damos prioridad. Yo tengo una amiga que es muy deportista y ella sí dice, si yo pierdo mis piernas, yo no quiero vivir. Entonces, es situarnos un poquito más profundo en el contexto de a qué le hemos dado valor, cómo nos identificamos, o sea, qué sostiene nuestra identidad, qué sostiene nuestro día a día, que yo le asigne una puntuación más importante. Si usted a todos los puntúa 10, no hizo nada, no hizo el ejercicio. Es lo mismo con el paciente, entonces obviamente yo al paciente no voy a decir, mira, puntúa cuánto quieres tu movilidad de 0 a 10. No, tú le vas preguntando, tú qué haces en tu día a día, tú qué disfrutas. Si es una persona que vive en el campo y que lo que ama es cultivar, montar a caballo, ¿ustedes qué creen que opinaría de la movilidad? Pero ustedes qué creen que opinaría, por ejemplo, de la espiritualidad. Puede ser que no la puntúe tan alto. Entonces, es tratar de asignar un poco valores en prioridad para que de verdad podamos tomar decisiones en base a lo que es más importante. O sea, esto es preferencia, no es que no queramos, es qué preferimos, o sea, qué es lo menos peor, por así decirlo. Entonces, es muy importante hacer este ejercicio. ¿Qué les planteo yo? Si ustedes pudieran elegir dos de estas ocho, ¿cuál serían? Serían capaces de elegir solo dos de estas ocho. O sea, tienen que elegir dos de estas ocho. ¿Cuáles dos de estas ocho elegirían? Yo creo que en mi caso la 7 y la 8, Entonces, porque por pues, ejemplo, mm, dime. pues yo creo que por lo menos tener como la capacidad de decir las cosas que se hagan con mi cuerpo y con mi vida, pues creo que sería como lo fundamental. Y la 7 porque la conexión con mi familia es una de las cosas que le dan sentido a mi vida, yo creo que si no la más importante, entonces creo que sin eso no podría pues vivir. Entonces creo que esas serían las dos más importantes para mí. Exacto, entonces vos puedes decir, yo podría disfrutar una comida con mi familia, tengo dolor tomándome analgésicos, sí, si estoy acompañada por ellos, estoy sostenida por ellos. Entonces, esos son el tipo de escenarios que nos tenemos que plantear para que de verdad digamos, esto en serio era incompatible con él. Pues o con esa persona que estamos evaluando. Porque es que si no, siempre quisiéramos tener todo y un proceso de enfermedad siempre nos va a quitar algo, nos va a disminuir algo. Y no eso necesariamente es reducir la calidad de vida, que se adapte y que tengamos que modificar ciertas cosas, sí, pero que se pueda conservar una calidad, sí se puede conservar una calidad quitando algunas cosas. Entonces, bueno, este es uno de los ejercicios y el otro, ya un poquito más amplio, pues elegir 4 de 8, que ya ahí sí le da un poquito más de prioridad. Los cuatro que salen es porque, pues, digamos que se pueden sacrificar un poco más sin decir lo que les digo. O sea, nadie quisiera quitar cuatro de estos ítems, pero dado el caso, sí es importante saber para nosotros en la toma de decisiones qué priorizamos más. Bueno, y esto es otra cosa muy importante. Si algún día otros deben decidir por mí y quisiera que tomaran decisiones, ¿en qué quisiera que basaran esas decisiones? Va un poquito similar a lo anterior. Entonces, en aliviar el sufrimiento. No, en que yo, por ejemplo, mi papá es súper apegado a la vida. Él nos dice, pues a mí me tienen que hacer algo a mí, hágame lo que sea, yo no me quiero morir, él se rehúsa a morir. Él dice, si me tienen que intubar, si tengo que durar 100 días en la unidad de cuidados intensivos, si tengo que salir con ventilador, con colostomía, lo que sea, pero yo quiero ir, yo quiero estar con ustedes lo que más se pueda. Esa es en lo que él quiere que nosotros pasemos su decisión. Hay otras personas, no, desde que yo preserve la lucidez, pues que me hagan de todo. Entonces, la comodidad, la posibilidad de interacción, la posibilidad de recuperarme funcionalmente, porque yo puedo estar en este momento muy mal, pero ¿qué posibilidad yo tengo de recuperarme? Si yo tengo un accidente de tránsito hoy y yo no tengo ninguna otra enfermedad orgánica, yo tengo los recursos, yo tengo el soporte y yo puedo hacer una rehabilitación por 1, 2, 3 años, nadie me está diciendo que me voy a recuperar ya, pero yo tengo posibilidad de recuperación, cambiaría mi decisión. Los deseos de mi familia. Hay personas que delegan
100% en lo que la familia diga, incluso estando autónomos, no lo que mi esposa diga, lo que mi mamá diga, lo que mis hijos digan. Eso pasa mucho y hay personas que sienten que sus decisiones, que en su toma de decisiones priorizan los deseos de su familia y es completamente válido. Entonces aquí también la idea sería un poco organizarlos por prioridad que quisiera que tuvieran en cuenta primero en orden en el que yo quisiera que se fueran descartando las opciones en base a. Entonces, en base a los ítems, pues esto lo pueden completar, pero es un poquito como una guía para yo entender lo mismo. Aquí le doy prioridad, cuáles son mis preferencias, que es lo que finalmente dice el documento. El documento lo que dice es preservar valores y preferencias. Yo como defino eso con esto. El tema de los valores que no se los puse acá, pero es un ejercicio muy chévere que podemos hacer, es buscar familiares que sean muy cercanos y decirles que si tuvieran que definirlos en tres valores, ¿cuáles serían? Entonces, la alegría, el amor, la generosidad, la prudencia. Eso es un ejercicio muy lindo para también identificar los valores que nos definen a nosotros y cómo eso también lo podemos integrar a la toma de decisiones médicas. ¿Listo? Y este ítem que es muy importante, socializar. Todos estos ejercicios, conversan en B, me conecté a una clase, hicimos un ejercicio de esto y yo me puse a pensar, no, para mí sería súper importante la movilidad o la lucidez. O si ustedes algún día tienen que tomar una decisión, vea, yo pensé que para mí lo más importante era esto, ¿vos qué pensás? En todas esas conversaciones hay muchísimo sustrato para que en el momento en el que lo necesitemos tengamos elementos para tomar una decisión. Así no vayamos a suscribir el documento de voluntades anticipadas. Es muy importante que empecemos a introducir estos temas y a que la gente sepa para nosotros qué es calidad de vida. Y es que ni siquiera nosotros sabemos qué es calidad de vida, porque lo que yo les digo, para uno en su mente calidad de vida es tener todo y no necesariamente. Eso va un poquito más allá, pero implica un ejercicio más reflexivo. Entonces, finalmente, este es como el paso a paso de cómo construimos un documento de voluntades anticipadas. Entonces, con estos ejercicios, defino qué es calidad de vida. Ahora, por ejemplo, ChatGPT lo pueden usar para eso. No sé cómo definir calidad de vida. Hazme una guía o hazme 5 preguntas con las cuales yo pueda definir calidad de vida y hagan el ejercicio. O, por ejemplo, si ustedes hablan mucho con ChatGPT, según lo que yo te he contado, ¿cómo definirías mi calidad de vida? O sea, ahorita hay muchas herramientas para que nosotros podamos apoyarnos para poder definir esa calidad de vida, pero ojalá lo tengamos lo más claro posible en los pacientes también. Entonces, yo primero defino qué es calidad de vida, antes de entregar un documento para firmar, de chulear ítems, no. Los valores y ya a partir de ahí, entonces yo ya entro al documento, ya les voy a mostrar cómo hacemos esto, ya elijo cuáles son esos ítems que yo ya tengo muy claros, por ejemplo, lo que nos comentó Sofía de la mamá, que ella ya definió que en una condición irreversible, no quisiera estar viva, en fin, esas elecciones que yo ya tengo listas y las pego en el documento, yo lo puedo complementar con lo otro que sea importante para mí. A partir de ahí ya hago la legalización con las tres formas que son válidas y finalmente la socialización. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Entonces, esto lo podemos hacer así. Eso es una forma, pero ustedes pueden, lo que les digo, construir el documento como quieran o buscar el documento que tengan en sus instituciones. Entonces, ejemplo, acá ya les mostré cómo está el documento, entonces el encabezado. Entonces, ¿yo qué les hago? Yo mantengo esto en el consultorio en Word para podérselos enviar y que ellos lo puedan editar. Entonces, yo lo que hago es que tengo este documento de legalización en notaría en Word y tengo estos ejemplos de indicaciones en Word también y les explico cómo lo hacen. Entonces, ustedes cogen primero esta parte del encabezado, listo, y esa la deben pegar y debe estar en el documento. Entonces, por aquí yo lo había seleccionado, entonces uno lo selecciona, listo. Yo voy a construir mi documento, entonces yo pego acá mi encabezado. Listo, entonces aquí ya quedó todo, pues obviamente ya uno lo organiza, lo llena y demás. O cuando uno lo convierte, pues sí queda organizadito. A partir de ahí, yo ya puedo elegir entonces qué ítems yo voy a incluir. Entonces, listo, yo quiero poner preferencias sobre el cuidado o no, o yo solamente quiero poner preferencias sobre el final de la vida. Yo no quiero incluir donación de órganos, por ejemplo. Sí quiero dejar a una persona indicada, entonces yo ya elijo cuáles son los ítems que yo quiero incluir y me vengo a estos ejemplos de indicaciones, en donde por cada ítem me da unos posibles escenarios en los que yo puedo basarme, pero puedo también modificarlos. Entonces, por ejemplo,
Vamos aquí, entonces están divididos también por los mismos subtítulos. Entonces, por ejemplo, preferencias e indicaciones sobre el final de la vida. Entonces vamos a leer aquí que dice, en caso de encontrarme en un estado clínico de final de vida, enfermedad incurable, avanzada, enfermedad terminal o agonía, es de mi preferencia que se actúe en conformidad al principio de proporcionalidad, prudencia y no se me realicen intervenciones futiles para mi diagnóstico o condición. Por ejemplo, eso es supremamente ambiguo y teóricamente todos los médicos lo deberíamos hacer. Pero bueno, digamos que si yo me siento tranquila, yo cojo, copio esto y lo pego en mi documento en preferencias de indicaciones y así lo voy armando. Entonces, por ejemplo, miremos por acá más avanzado. En caso de encontrarme en un estado clínico de final de vida, rechazo que sean realizados procedimientos diagnósticos, tratamientos de enfermedades agregadas o complicaciones derivadas de mi diagnóstico. Listo. En caso de encontrarme en diagnóstico de enfermedad terminal o agonía, rechazo el ingreso a la unidad de cuidados intensivos. Listo. Lo copio y lo pego. Todo lo que yo considere que sí quiero que esté en el documento, yo lo copio y lo pego y así mismo lo voy construyendo. Y yo le puedo agregar otros escenarios. Por ejemplo, yo cuido a alguien con demencia, yo le puedo adicionar específicamente, si yo tengo un diagnóstico con demencia y tengo estas condiciones, quiero que se me sea internado en una institución para que mi familia no tenga la carga del cuidado. Eso, por ejemplo, podría estar en el documento de voluntades anticipadas. Em, o si yo tengo un cáncer avanzado, estadio 4, en donde las líneas de tratamiento vigentes al día de hoy no lo pueden curar, no quiero avanzar en más tratamientos y pierdo mi capacidad de toma de decisiones. Pues ya nosotros podemos plantear los escenarios distintos, pero usualmente los pacientes no van a tener esa imaginación, entonces sí es un poco más guiado y lo que pueden hacer es sacar los ítems de acá. Entonces así ya finalmente construimos el documento, al final muy importante poner lo del tema de la persona que es esta, en caso de no poder tomar decisiones por mí, la situación no haya sido planteada por este documento, solicito que la persona que actúa a mi nombre sea, y obviamente informarle y hablar con esa persona, porque hay veces que no se habla y esa persona cuando recibe la noticia, pues obviamente ese peso de tomar esas decisiones pues puede ser un poco chocante. Y ya finalmente, entonces, garantizar que la parte de la legalización, que es esta que está aquí, entonces, esta, como les digo, es la del notario, entonces, ¿qué dice? Este documento se formaliza ante el notario, siendo la fecha, la ciudad, y ya, pues firma la persona que la suscribe y firma el notario, eso es todo. Cuando es, por acá les voy a mostrar, creo que tengo que abierto el documento, las otras formas de legalizarlo. Aquí está entonces, por ejemplo, ante el médico, simplemente finaliza con la firma del médico y el registro. Es el mismo encabezado y cuerpo y aquí está. Nombre, apellido, documento de identidad de la persona pues que hace el documento y firma del médico que suscribe el documento, número de identificación y número de registro médico. Eso es todo. Y lo mismo con los testigos. Dice nombre, firma, cédula del testigo y ya pues lo que les digo es que ojalá esté ambas cosas, ojalá sea formalizado por el notario y además que haya pues que se agregue esto a la historia clínica. Y bueno, finalmente entonces compartirles esto, que creo que es el aprendizaje más grande cuando uno se enfrenta a pacientes que no han expresado sus voluntades o su calidad de vida y que de verdad uno sabe que se están sometiendo a tratamientos que nunca hubieran querido. Y es que tal vez el mayor valor de las voluntades anticipadas no es predecir exactamente qué hacer, sino permitir que incluso cuando no podamos hablar o no podamos contemplar esos escenarios, las decisiones sigan pareciéndose a quienes nosotros somos y siempre hemos sido en la vida antes de la enfermedad o la complicación que nos surgió. Y para los que en algún momento quieran más información, normalmente en Instagram compartimos muchas cosas muy útiles para los pacientes, para los cuidadores, para las familias. Pues recuerden que nosotros nos dedicamos a acompañar personas con demencia y sus cuidadores, entonces si les es útil, acá nos pueden encontrar y acá también pueden encontrar más información. Y bueno, ya los escucho. ¿Qué les parece? ¿Les parece fácil, fácil de aplicar? ¿Les pareció complicado? ¿Nunca lo habían escuchado? ¿Qué preguntas tienen? ¿Qué dificultades creen que puedan tener con esto? Hola María, ¿cómo estás? Con Sergio Neuro. Hola, Sergio, ¿qué más? Bien, muchas gracias, súper bacana la charla. Y este tema es pues súper importante. Por acá estoy con unas residentes de Neuro que también se conectaron. Y justo pues en la consulta de demencias todos los días vemos como situaciones complicadas y tratamos pues como de hablar mucho con las familias y los pacientes desde que se hace el diagnóstico en las etapas tempranas de todo este tema de las voluntades anticipadas para evitar como tantos problemas como vos decías.
Te quería hacer como dos preguntitas que me parecen como difíciles a Sí. veces, y es el tema de las voluntades verbales, pues como eh, un caso, por ejemplo, que me acuerdo de un paciente que tenía una encefalitis autoinmune y lleva mucho tiempo en la UCI, ya pues con un pronóstico neurológico muy comprometido, pero la mamá decía que él siempre había querido que le hicieran todo, que nunca se escatimara como ningún esfuerzo terapéutico. Y la esposa nos decía que él verbalmente había dicho y le había comentado a ella que, pues, que él tenía una vida muy activa, que le gustaba mucho viajar y que él no quisiera verse pues como en una situación de gran dependencia. Entonces digamos que ese escenario me pareció muy difícil. Finalmente el paciente pues evolucionó mal y falleció, pero sí me queda como la duda en esos casos como de divergencia de los familiares, qué podría como hacer uno. Y la otra pregunta era, en los pacientes, por ejemplo, con demencia frontotemporal, que a veces esa parte de la impulsividad y por los síntomas comportamentales que pueden estar como muy desde el principio de la enfermedad. Entiendo que en Alzheimer, pues la recomendación y lo que hacemos es como siempre hablarles y que ellos tomen sus voluntades anticipadas, pero me acuerdo también de un paciente que tenía una demencia frontotemporal y como por el curso de su enfermedad, pues él hizo el diagnóstico rápido, pero él tenía muchos como síntomas comportamentales y dentro de esas ideas como obsesivas que tenía, él decía que él quería vivir solo hasta el momento en que se muriera. Mm, entonces, bueno, ahí en la consulta como que abordé un poquito el tema con él y con el familiar, pero no sé ese tema de las voluntades anticipadas en ellos que tienen este compromiso desde etapas tan tempranas, cómo se manejaría. Muchas gracias, María. Listo, súper, muchas gracias por tus preguntas. Entonces, mira, ahí realmente no hay como, empezando con el escenario de la UCI, como, mira, la directriz es esta, son zonas grises, en donde realmente lo que uno tiene que hacer es un trabajo con la familia y pues con el equipo médico, ¿cierto? Porque muchas veces incluso nosotros mismos somos quienes como que impregnamos en la familia una esperanza en donde no es compatible con lo que realmente vamos a lograr y obviamente si a mí como mamá me daban un mínimo de posibilidad de que se va a recuperar, yo lo voy a tomar, ¿cierto? Pero si ni siquiera se abre esa posibilidad y estamos siendo realistas de cuál es la posibilidad de mejoría, es más fácil de hacernos esas preguntas. Entonces, ¿yo qué haría en ese escenario, ¿cierto? Lo que yo hago con las familias es que yo nunca empiezo cuando hay que tomar una decisión difícil por la decisión. Yo siempre empiezo preguntándoles cómo era y que me cuenten la historia de vida del paciente. Entonces, yo siempre que hago, yo les pregunto, bueno, ¿quién lo está acompañando? ¿Usted qué es para él? Todo, ¿yo quién soy? Yo les digo, cuéntenme cuándo se enfermó X persona. Ah, doctora, no, él se enfermó en tal fecha. Yo les digo, ¿cuándo era la persona que siempre había sido? Que siempre normal, su vida normal, hasta tal fecha. Listo, de ahí para atrás. De ahí para atrás, cuéntenme el que hacía, cómo era su día a día, a qué hora se despertaba, qué hacía en la mañana, qué hacía en la tarde, qué hacía en la noche, qué hacía los fines de semana, qué le gustaba, en qué trabajaba, viajaba, no viajaba, qué comía, qué le gustaba, o sea, todo eso. Y cuando tú pones a los familiares a narrar la vida de esa persona, luego cuando ya empezamos a pasar al escenario de enfermedad y de ver cómo progresivamente hemos perdiendo y cómo no hemos ido recuperando, ah, o sea que ya llevaba 6 meses sin poder hacer esto y nunca pudo mejorar, cada vez se sentía peor, o sea que ya llevamos tantos ingresos a UCI, en los ingresos a UCI fuimos perdiendo esta conexión con la naturaleza o los viajes, lo que sea. Cuando tú pones a la familia a narrar eso, es mucho más fácil que interioricen lo que en este momento realmente no es, porque sobre todo cuando son enfermedades tan crónicas, ya la enfermedad se vuelve tu normalidad, o sea, ya el paciente vive en enfermedad mucho tiempo, sobre todo las enfermedades que son muy largas, entonces las de demencias o otras enfermedades neurodegenerativas, o bueno, no sé cómo sea la encefalitis, pero entonces tú dices, no, pero es que si él vive, si él solamente se levanta, abre los ojos y come hace mucho tiempo y así está bien y yo lo cuido y así pues a mí me parece que está bien, incluso ven mejorías que uno dice, pero ¿cómo es mejoría? Sí, hoy abrió los ojos y ayer no, y para ellos eso es una gran mejoría. Entonces, cuando uno empieza a narrar y se va mucho más atrás de verdad que ellos mismos expresen quién era esa persona, uno ya tiene más elementos para decirle, mira, pues en este momento, desde el punto de vista médico y digamos complementando con lo que tú me cuentas
que él hacía, que él era, el pronóstico de poder recuperar eso es nulo. El pronóstico de que conservemos los signos vitales y que él ventile espontáneamente, pues probablemente lo vayamos a conversar, a conservar, pero que estamos conservando de esa persona, y yo siempre les digo, invitémoslo a él a sentarse acá a decidir, y pues digamos que si son dos personas que tienen unas ideas completamente diferentes, hacer la misma, o sea, en el mismo espacio de la reunión, porque ellos mismos normalmente se confrontan y pues digamos que se puede llegar como a un acuerdo, pero es una zona gris muy difícil donde no hay como una fórmula pues como magistral, como que esto es lo que dice. Ahora, lo que sí puedes hacer es que legalmente las esposas, si están casados, tienen un derecho de decisión prioritario sobre los papás. Eso sí, pues digamos que tiene respaldo legal. Eso frente al caso de la UCI. Y frente al caso de la demencia frontotemporal, pues ahí es importante uno, una evaluación pues desde el psiquiatría, ¿cierto? De su capacidad de tomar decisiones y cómo puede, independiente de que la tenga, que especifique también cómo puede estar permeada por sus cambios y su compromiso en las zonas cerebrales donde lo tiene. Y segundo, que digamos que ahí el documento de voluntades anticipadas, em, pues yo digamos que me centraría como igual en decisiones que se puedan sostener, porque por más que el paciente quiera vivir solo, si en algún momento va a perder ciertas capacidades y condiciones, pues es que logísticamente, así sea su preferencia, pues no lo va a poder hacer. ¿Por qué? Porque tiene riesgos en donde la familia y el personal médico asume esos riesgos. Entonces, cuando no se van a poder tener, digamos, como control sobre eso, algo que ya infringe sobre tu salud, pues va a ser muy difícil conservar. Entonces, en ese caso, pues como de vivir solo, yo creo que ni siquiera plantearle como la posibilidad de que eso vaya dentro del documento de voluntades anticipadas, o sea, más hablar como, por ejemplo, en qué momento sería incompatible con la vida o si quisieras adelantar la muerte bajo qué circunstancias y demás, como que hay pacientes en donde uno no le puede abrir tanto las posibilidades porque obviamente pues van a ser elecciones que no tienen sentido. No sé si eso te ayuda. Sí, súper, muchas gracias. Con mucho gusto. No sé si alguien más tiene otra pregunta. Hola, profe, buenas noches. Más que una pregunta, quería pedirte el favor si de pronto nos podrías compartir los documentos que usualmente pues les compartes a los pacientes para nosotros también tenerlos. ¿Y a dónde te los comparto? Yo estoy en el grupo de interés de cuidados paliativos. Ah, listo, yo se los mando a María. ¿Quieres? Sí, súper. Muchas gracias. Listo. Claro. Bueno, no sé si ya no hay más preguntas, pues muchas gracias por querer aprender de este tema, por conectarse. Eh, Siempre nos sobra como recibir perspectivas diferentes, pero lo más importante es que ustedes vayan haciendo como su propia forma y que de verdad lo incorporen en la práctica porque es muy importante y puede de verdad aliviar mucha carga en la toma de decisiones del equipo médico y de la familia. Entonces, que creemos como conciencia de lo valioso que es esta herramienta, pues que afortunadamente existe y es legal aquí. Entonces, nada, eso era lo que tenía para compartirles. Muchas gracias por conectarse y que tengan una feliz noche. Doctora, muchísimas gracias. Doctora, una pregunta. Lo que pasa es que nosotros desde el grupo de cuidados paliativos montamos este tipo de encuentros en el canal de YouTube. ¿Sería posible que montáramos este con usted? Sí, Listo, muchas gracias. listo. Dale, bueno, chao, que estén bien. Gracias, profe. Chao, Feliz noche. gracias. Buenas noches. Sí.